Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y este 8 de abril concluye el periodo de 6 años de Diana Salazar como fiscal general del Estado. La funcionaria debe decidir si prorrogar su mandato o entregar el cargo. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto en este momento con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, para hablar sobre Diana Salazar, que ha cumplido ya los 6 años en funciones. ¿Se prorrogará o no? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las conveniencias también del país, de la institución, de la institucionalidad en general, a propósito de este cambio que podría darse en las próximas horas? André, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, estimado Fausto. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de FM Mundo. Gracias, igualmente. ¿Cuáles son los escenarios que se vienen? Estamos, creo que todos, a la espera de una decisión. Habíamos visto ya la publicación del documento de Procuraduría General del Estado, en el cual se habilitaba ya esta respuesta, se había dado a finales de febrero, se habilitaba a la fiscal para una eventual prórroga, este pronunciamiento que era necesario frente a la advertencia de que evidentemente terminaba sus funciones hoy 8 de abril. ¿Qué pasaría o qué debería pasar ya en las próximas horas? Mira, en la función judicial tú tienes varias autoridades que provienen de procesos de concurso de méritos y oposición. Y uno de ellos es justamente la autoridad nominadora de la Fiscalía General del Estado. En el presente caso, recordemos que se designó a la doctora Diana Salazar por un periodo de 6 años. Este es un periodo fijo, y cuando tú tienes un cargo público de periodo fijo, se entendería que este culmina al momento que se acaba como tal este mandato. Sin embargo, el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿qué es lo que nos dice? Que en el caso que no se haya designado un ganador de este proceso de designación, el fiscal o la fiscal que se encuentre en ejercicio de funciones se prorroga hasta que se lleve a cabo el concurso correspondiente. Por lo tanto, en este momento, considerando lo que dice el Código de la Función Judicial y también este dictamen del procurador, la doctora Diana Salazar tiene 2 opciones: o prorrogarse en el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana tenga la voluntad de iniciar este proceso, o en su defecto decir, ¿saben qué? Llego hasta este punto, y quien debería suceder en el cargo al existir una ausencia definitiva es el doctor Wilson Toainga, que es el fiscal subrogante en este momento. Así que yo creo que aquí la decisión más que jurídica ya corresponde netamente a la fiscal general del Estado. Evidentemente son 2 escenarios. La semana pasada, o un poco más de la semana pasada, la doctora Salazar había dado una entrevista al portal La Historia, y allí mencionaba y hablaba, se le hacía la pregunta precisamente sobre si permanecerá en funciones, se prorrogará o no en el cargo de fiscal general del Estado. Ella hablaba de la necesidad también de la institucionalidad, más allá de poderle o quererle dar una lectura a esas declaraciones. Hay una necesidad de mantener institucionalidad, y me refiero con esto a la Fiscalía como tal, que ha sido de todas las instituciones al menos la menos golpeada en su credibilidad. Esto en comparación, por ejemplo, con un Consejo de la Judicatura impresentable durante los últimos 6 años, con todas las autoridades que han pasado por ahí. Ya tenemos algunos presos, otros procesados, otros suplentes de los suplentes. El Consejo de la Judicatura es netamente impresentable. Tenemos otras instituciones de las cuales no vamos a hablar, pero concretamente la Fiscalía, Corte Constitucional, por ejemplo. Hablamos de 2 instituciones que se han mantenido de alguna forma en mejor imagen que el resto. Yo creo, estimado Fausto, que el trabajo que ha hecho la doctora Diana Salazar, así también las actuaciones institucionales como tal de la Fiscalía General del Estado, han devuelto en algo la credibilidad y la confianza en esta institución. Y creo que aquí, más allá de las personas, lo que debe
tenerse presente en el tiempo es justamente el respeto a esa institucionalidad. Y creo que si es que la doctora Diana Salazar toma la decisión de prorrogarse, me parece que es adecuada, creo que es correcta en los momentos que actualmente estamos viviendo en el país. Sin embargo, aquí sí quiero hacer un llamado de atención principalmente al Consejo de Participación Ciudadana, que debía haber hecho el proceso hace ya algún tiempo y no lo ha ejecutado. Y desde mi punto de vista aquí ya están incumpliendo funciones, lo cual supone inclusive el inicio de un juicio político. Y no solo estoy hablando de este caso, estimado Fausto. Tienen que llamar concurso a CNE, TCE y otras autoridades de control. Entonces vemos que aquí también el Consejo de Participación Ciudadana también tiene su grado de responsabilidad. Entonces creo que lo inmediato sería que la doctora Salazar se prorrogue e inmediatamente el Consejo de Participación Ciudadana convoque a un concurso público y de merecimientos para ocupar esa dignidad. Y aquí sí quiero hacer una advertencia, Fausto, esperemos que no pase. Afortunadamente ya se fueron los de la Liga Azul, pero algunos también podían interpretar que si la doctora Salazar salía, no podía suceder el doctor Toainga y ahí sí quedaría en acefalía la Fiscalía General del Estado. ¿Qué hubiera ocurrido con aquello? Que mañana nombren un fiscal interino, transitorio, que evidentemente va a tener una agenda política. Creo que ese escenario ya lo podemos no considerar debido a lo que ya no están estos señores de la Liga Azul. Bueno, ahí también se barajaba la opción de que suba un fiscal provincial o de los mejor puntuados, mejor evaluados, que estén en la lista de los principales, y eso es un tema que se había discutido. No obstante, creo, al menos como están las cosas, no llegaríamos a ese momento. Y usted lo que anota, doctor Benavides, es importante la importancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sus omisiones, sus inacciones, sus propios escándalos que ha tenido lamentablemente con y sin la Liga Azul, y ahí nos vamos un poco al tema electoral necesariamente, porque hay cálculos allí, hay cálculos respecto de lo que podría pasar el 13 de abril. Incluso la decisión también de la doctora Salazar deberá ser en su fuero interno también evaluando lo que podría pasar el próximo 13 de abril. Creo que también aquí debería existir algún tipo de análisis o prospectiva política, porque evidentemente las condiciones políticas lastimosamente también condicionan no solo las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, sino de toda la Administración de Justicia. Y dicen, bueno, ¿cómo se puede condicionar esas actuaciones? Es sencillo, no le das presupuesto, tan sencillo como ese. Actualmente tenemos un déficit de más de 300 fiscales a nivel nacional. Imagínese si pasa con otro tipo de gobierno que no quiere apoyar alguna gestión por ahí. Y eso recrudece evidentemente también los temas de inseguridad, porque no se investigan los delitos, los procesos quedan engavetados, etcétera, etcétera. Y creo que también aquí mucho tendrá que ver si es que se convoca una asamblea constituyente, porque creo que una de las alternativas que al menos se ha pensado de parte de uno de los candidatos es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, cuestión que estoy totalmente a favor. Pero también va a haber otros que están convocando asamblea constituyente, pero no sé cuál va a ser el alcance con otros fines, al menos de la parte orgánica de las entidades de control. Entonces ahí sí genera un poco de inseguridad e incertidumbre jurídica también. Y esto es importante porque creo que muchas de las instancias y muchas de las instituciones se han paralizado en esto. El Consejo de la Judicatura ha parado el reloj en el tema de los concursos para jueces nacionales, para jueces de primer nivel. No hay evaluaciones a fiscales, no hay evaluaciones a jueces. Es decir, sí ha habido una especie de cálculo político del Consejo de la Judicatura, seguramente a la espera de ver qué es lo que ocurre el próximo domingo. Lo propio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es evidente lo que está ocurriendo. Y volviendo al tema que nos ocupa, que es esta posible prórroga en funciones de la fiscal Diana Salazar, ¿qué podría pasar en el un escenario y qué podría pasar en el otro si es que se prorroga en funciones?
Bueno, si es que la doctora Salazar finalmente decide prorrogarse en funciones, ella estaría en el cargo hasta que exista un ganador del concurso de méritos y oposición que en algún momento debería activar el Consejo de Participación Ciudadana y estaría en el puesto en el momento que, hasta el momento que sea posesionado esa persona en la Asamblea Nacional. Pero me refiero... Y como... Sí, un escenario en el caso de que continúe en funciones, pongámoslo de esta forma, Diana Salazar, un escenario sería en el caso de que gane Daniel Noboa y otro escenario sería en el caso de que gane Luisa González. También, pero bueno, ahí sí creo que la doctora Salazar tendría que jugársela porque la decisión la tiene que tomar el día de hoy, ¿ya? De si se queda prorrogada o no. Ahora, también la opción sería quedarse prorrogada y saber lo que pasa hasta el 13 de abril y tomar una decisión el 23 de mayo cuando ya se haga el cambio de gobierno. Podría ser una opción, pero también eso no obsta de que la fiscal en cualquier momento pueda terminar renunciando al cargo. Eso no le limita, pero obviamente que las condiciones en las dos opciones políticas son bastante contradictorias. En algunas eventualmente tenga mejores condiciones y en otras seguramente no va a ser así. Entonces creo que mucho también dependerá de aquello para prorrogarse incluso hasta el 24 de mayo podría ser, dependiendo quién gane la elección este domingo. Claro, es muy poco tiempo también para poder decidir, y esto también restan horas porque mucho dependerá, como decíamos, de lo que pueda ocurrir el próximo día domingo, algo que seguramente tendrá que ser analizado por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Para cerrar únicamente, doctor Benavides, ¿cómo debería ser de aquí en adelante el concurso para fiscal general del Estado, independientemente del tiempo que lleve eventualmente en prórroga de funciones la doctora Salazar? Tendrá que haber cambios, tendrá que haber algún otro tipo de dinámica, reglamento también, algo sobre lo cual estaban también echando mano a la Liga Azul. Sí, y creo que uno de los defectos más importantes, estimado Fausto, y que afortunadamente la comunidad jurídica, el foro jurídico, pudimos desde los diferentes estamentos académicos, de opinión pública, etcétera, es tumbar ese reglamento que favorecía a determinados candidatos, que era una vergüenza de reglamento, ¿no? Pero por otro lado, este reglamento ya reformado, reencauchado, tampoco es que genera mucha seguridad. Y ahí sí tenemos un problema, porque claramente no se estaban calificando de manera adecuada los méritos en la forma como se estaba regulando en esta normativa, y por otro lado también se creaban inhabilidades y prohibiciones que no están en la Constitución y en la ley. Entonces imagínese, de lo que yo me acuerdo es que si usted era abogado de determinados delitos, usted no podría participar en el concurso. Pero qué tal que si usted solo señaló casillero judicial para hacer un seguimiento, con eso usted ya queda fuera del concurso. O si es que usted patrocina a determinado personaje y lo ratifican en el estado de inocencia, solo por estar metido defendiendo ese proceso, ya no podría ser fiscal general del Estado. Entonces, yo creo que aquí hay que ver si es que a la final el Consejo de Participación Ciudadana deje ese reglamento, pero aquí si hay algo que priorizar, tiene que ser, primero, los méritos que tenga el próximo fiscal general del Estado. Lo segundo, que tenga la experiencia para ejercer el cargo, porque también ha ocurrido casos que ganan el concurso y después recién van a hacer prácticamente como unas pasantías para aprender cómo se ejerce el cargo de fiscal general del Estado. Y finalmente, lo más importante, la probidad y la honestidad que pueda tener la persona que ocupe este cargo. Entonces, todavía quedan muchas dudas y mucha tela por cortar en función de lo que pueda decidir el Consejo de Participación Ciudadana. Probidad y honestidad, eso es bastante en nuestro medio, eso es prácticamente un lujo que deberíamos tener, que deberíamos apostarle a ese tipo de cualidades. Doctor Benavides, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, estimado Fausto, un cordial saludo para todos.
El doctor André Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre los 6 años en funciones de Diana Salazar. Hoy, hasta esta medianoche, la doctora Salazar deberá decidir en su foro interno si decide si se prorroga o no en funciones. Esto deberá ocurrir seguramente ya en las próximas horas. De lo contrario, si no continuará en funciones, asumiría en calidad de subrogante el doctor Wilson Toainga. Son los 2 escenarios posibles de momento. Esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.